Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un caso colombiano, pero que tuvo incidencia también en el país de Ecuador. Realmente tiene muchos nombres este personaje, como por ejemplo la bestia de los manglares o el sádico del charquito. Así que antes de comenzar, les agradecería que se suscriban a mi canal y también coméntenme en qué otras historias quieren ver. Por aquí les va a estar dejando mi Instagram para que vayan y escriban también qué otros casos. Así que comencemos. Entre el año 1984 y 1986 empezaron a aparecer cuerpos desnudos en lugares solitarios y por lo general estaban desmembrados. Según las investigaciones coincidían en que todos eran cuerpos de mujeres y que eran mujeres realmente jóvenes y también habían muchas niñas. Realmente las autoridades no le seguían el rastro a esa persona, sino que simplemente fue como por una casualidad que pudieron dar con este asesino. Esta persona era llamada Daniel Camargo, nació en Mesa, Cundinamarca, el 22 de enero del año 1931. Cuando este apenas tenía 1 año y medio de edad, la mamá de Daniel muere, por lo que años más tarde el papá se casa con una señora que al parecer tenía problemas de fertilidad y también tenía algunos problemas mentales. De esta manera, la nueva esposa de Daniel se desquitaba con Daniel, pues lo hacía vestir de mujer y lo obligaba a ir al colegio vestido de mujer, por lo que años más tarde esto le iba a causar muchos problemas. En una ocasión Daniel intentó violar a su hermana, por lo que su papá se dio cuenta y lo que hizo fue sacarlo del pueblo, pero como tenían los recursos necesarios, lo internó en un colegio llamado León 13. Ya para el año de 1960, Daniel se casó con Alcira Castillo, donde tuvo 2 hijos, pero este no lo reconoció. Sin embargo, su matrimonio acabó porque Daniel descubrió que su esposa le estaba siendo infiel. Es bastante importante esto porque a partir de este momento Daniel iba a coger un odio hacia las mujeres, pues decía que el sexo femenino era el culpable de todos sus males. Sin embargo, años más tarde Daniel comienza una nueva relación con una joven que trabajaba en una farmacia, pero Daniel empezó a manipularla, pues decía que ella no era virgen y que de cierta manera era como una ofensa y que tenía que repararle todos esos daños. Y la forma de reparar todos esos daños era consiguiendo niñas vírgenes. Y es de esta manera como ellos quedan en modus operandi, pues esperaron a que la niña entrara al almacén y Daniel se hacía pasar por el guardia de seguridad. Cuando ella salía, Daniel les decía que se habían robado algo, por lo que ahí llegaba la novia de Daniel supuestamente para ayudar a la niña, pero realmente la llevaban a otro lugar, ahí las drogaban y finalmente Daniel las violaba, donde se aproxima que fueron un total de 170 niñas violadas en varios municipios de Colombia y Ecuador. Ya para el año de 1967 ya las autoridades tenían como entre ojos a esta persona porque ya tenían muchas quejas de la comunidad, así que lo capturan. Sin embargo, pues como estamos hablando del año 67, este delito no era considerado grave, por lo que solamente le dieron 5 años de cárcel. Finalmente, cuando este logra salir para el año 69, empiezan a aparecer cuerpos en el Charquito, en los manglares de las afueras de Bogotá, por lo que las autoridades para ese momento le siguieron el rastro, lo pudieron capturar. Esta vez le dieron 25 años de cárcel y lo mandaron a la prisión que quedaba en la isla Gorgona, pero este ahí pagó solamente 10 años de cárcel porque él pudo escapar. Permaneció 3 días sin agua, sin comida, hasta que finalmente un barco lo llevó y lo transportó hasta las orillas de Ecuador. Mientras tanto, las autoridades colombianas lo daban por muerto. Como era un país nuevo, Daniel realmente pues no tenía como ninguna preocupación porque no tenía ningún antecedente penal, así que él cometía sus crímenes libremente y siempre escogía a sus víctimas. Eran demasiado jóvenes, eran siempre mujeres, pero las autoridades para este momento no tenían ninguna pista porque este criminal era demasiado cuidadoso. Realmente Daniel era una persona que pasaba desapercibida en la sociedad y él sabía aprovecharse de eso, y de esta manera él se acercaba a sus víctimas. Él siempre tenía una Biblia bajo su brazo, decía que era extranjero y que venía de Colombia y que un pastor lo había enviado para entregar una suma de dinero a otro pastor, pero como él no conocía ese país, pues realmente necesitaba ayuda
para encontrar al otro pastor. Pero como él era extranjero, realmente no conocía el sitio, por lo que le pedía a sus víctimas que lo acompañaran a buscar el camino. Él les ofrecía una suma de dinero, por lo que así era más fácil engañar a sus víctimas, y a las jóvenes que ya eran como mayores y que no podía engañar fácilmente, les decía que el pastor tenía una fábrica y que posiblemente les iba a dar un buen trabajo. Iba bien. Dijo, yo soy un pastor evangélico y quiero llevar un dinero a otro pastor evangélico, a otra iglesia. Que yo no conozco. Acompáñenme. Pero ahorita. Daniel y su víctima tomaban un bus hasta que finalmente llegaban a su zona de confort, las hacía bajar, él siempre caminaba delante de sus víctimas para que no sospecharan nada y para que ellas estuvieran como en confianza hasta que finalmente llegaban a un sitio sin salida. Es ahí donde él les confesaba que realmente el pastor no existía, pero que él quería mantener relaciones sexuales. En una entrevista él dijo: yo optaba por la persuasión antes por la amenaza, pero obviamente como sus víctimas no accedían, él las violaba y después las asesinaba. Daniel era una persona que recordaba muchos detalles de sus crímenes, él le gustaba recordar cómo estaban vestidas, su nombre, y también él les quitaba algunas de sus pertenencias para recordarlas después, pero simplemente tenía que venderlas para poder sobrevivir. Y es aquí donde muchos expertos analizan el caso de Daniel Camargo con el caso de Luis Alfredo Garavito y dicen que se parece mucho, pues efectivamente, pues a pesar de que no eran unas personas muy estudiadas, tenían esa capacidad de engañar a sus víctimas fácilmente. Y también recordemos que Luis Alfredo Garavito se quedaba con algunas pertenencias de sus víctimas. De esta manera, para el 26 de febrero del año 1986, minutos después de violar a Elizabeth Telpes, de 9 años de edad, una patrulla policial que pasaba por casualidad se dio cuenta que esta persona tenía una actitud bastante extraña, por lo que lo detiene. Él llevaba como una mochila y cuando la abren se dan cuenta de que tenía ropa de su víctima y que estaba llena de sangre. Inmediatamente lo capturaron, ya le iban a imputar todos los cargos, pero este fácilmente aceptó sus crímenes y se declaró culpable el 31 de mayo de 1986, admitiendo 71 asesinatos y violaciones, y dijo que este cometía sus crímenes solo porque en algún momento se llegó a pensar, o sea, por la cantidad de cuerpos que habían, de que se trataba era de alguna organización de venta de órganos. Pero realmente esto tampoco se pudo comprobar, así que todos los crímenes se le atribuyeron a él. Después de su detención fue inmediatamente llevado a la cárcel de Guayaquil hasta que en 1989 fue trasladado al penal García Moreno de Quito para cumplir la máxima pena que existían, que eran 16 años. Daniel Camargo siempre estuvo muy vigilado porque los demás presos le querían hacer daño, hasta que finalmente él fue trasladado al penal García Moreno, donde los primeros días compartió celda con Pedro Alonso, alias el monstruo de los Andes, que también hice el video de él, así que por aquí o en alguna parte del video les va a aparecer la historia de él. Creo que a grandes rasgos, así de manera general les cuento, él también sufrió de muchas violaciones cuando él era niño, así que cuando joven y adulto empezó a violar a muchas niñas en Ecuador, en Colombia, y finalmente hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él, así que vayan a verlo. Ya para el 13 de noviembre del año 1994, Daniel Camargo moriría asesinado por el recluso Luis Masache Narváez, de 29 años de edad, quien al parecer era familiar de una de las víctimas de Daniel. Dicen que era un domingo de visita cuando sucedió todo esto, que Luis entró a la celda de Daniel, lo hizo arrodillar y le dijo que tenía que pedir disculpas, pero ese no lo hizo. Así que con un cuchillo este trató de cortarle el cuello, pero como era un cuchillo de fabricación carcelaria no tenía mucho filo, así que no pudo y finalmente le cortó una oreja y después muere. Aunque existe otra teoría donde dicen que le pegó 8 puñaladas en todo el cuerpo y finalmente es así como murió. Finalmente esa fue la muerte de Daniel Camargo, cuyos huesos yacen en la fosa 798 en el cementerio El Batán. Llegamos al final de esta historia, por lo menos tenemos un final y sabemos que no anda por ahí suelto como el monstruo de los Andes, que quizás todavía sigue con vida en algunas calles de Ecuador o de Perú, quién sabe. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos.